las hembras del primer macho, perdóneme, menos 1, las hembras del segundo macho, menos 1, las hembras del tercer macho, menos 1. Acá daría 1 más 2 más 1, o sea, 4 grados de libertad. ¿Sí? Sí, se entiende, pero es un poco raro. Igual, uno, o sea, lo que quiere decir es que se suman. Los grados de libertad se suman. De cada hembra, pues se le saca el grado de libertad y cada hembra. Uno pensaría que si son 7 hembras, los grados de libertad serían 6, ¿cierto? Uno pensaría así, pero no. Estamos diciendo que por cada macho es sumar el número de hembras y restarle 1. Por cada macho. Entonces, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 más 1, 2 más 2. Esa es la identificación. 4 grados. Es la identificación. Es la chapeta, la cédula. La chapeteamos. Los grados de libertad residuales se calculan por diferencia de los grados de libertad totales. Entonces, los totales, pues es sumar todos los pesajes o todas las progenies y restarle 1. ¿Listo? ¿El residual cómo era, perdón? El residual, espérame, es coger el total y restarle estos dos, o sea, machos y hembras anidadas en machos, y ahí ya obtenemos entonces el residual, que es 35. Esa es una forma. Otra forma es las progenies del macho 1 menos 1, las progenies del macho 2 menos 1, las progenies del macho 3 menos 1. En ambos casos, pues les tiene que dar 35. ¿Cuánto es 41 menos 6? 35, ¿cierto? Ahora háganlo de la otra forma. Las progenies del macho 1 menos 1 más las progenies del macho 2 menos 1 más las progenies del macho 3 menos 1. Y eso también les tiene que dar 35. ¿Listo? Pueden calcularlo por diferencia o pueden calcularlo de la forma larga como ustedes quieran. El residual viene siendo las crías. Las crías. El residual son las crías. Podría verlo así. Residual podría ser las crías. Pero se le llama así, fuente de variación residual. ¿Claro cómo sacamos los grados de libertad? 35. ¿Ah? 35. Pues puedes cogerlo del total y restarle la suma de estos dos. Eso es la fácil. La larga, progenies del macho 1 menos 1, más progenies del macho 2 menos 1, más progenies del macho 3 menos 1. Hembras anidadas de machos. Número de hembras del macho 1 menos 1. Número de hembras del macho 2 menos 1. Número de hembras del macho 3 menos 1. Acá daría 1, 2, 1. Para un total de 4. Y este primero son 3 machos menos 1, pues nos daría 2. ¿Listo? Da 29.046.790.1. ¿De dónde salió eso? De esta forma. Factor de corrección es sumar todos los pesajes, todas las progenies, luego elevar esa sumatoria al cuadrado y finalmente dividir por el total de progenies. ¿Listo? En Excel, mírenlo, eso fue lo que hicimos.
La fórmula que yo tengo en Excel, muchachos, esperen, lo agrando un poquitico más, es la siguiente. Repito, sumamos todas las progenies. Luego elevamos al cuadrado y finalmente dividimos por el total de progenies. Ahí está, pues, factor de corrección. ¿Cómo sacamos la suma de cuadrados? Miren, ustedes se pueden ayudar de la siguiente forma. Cogen el primer dato de la primer pesaje, lo elevan al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo arrastran tanto por filas como por columnas. Véanlo acá. Filas y luego columnas, hacia la derecha. ¿Sí ven? ¿Hasta dónde arrastrar? Pues hasta donde todo le aparezca ya 0, 0, 0, porque ahí no está usted haciendo nada más. Entonces, básicamente hasta acá. Estos serían los cuadrados de los pesajes. ¿Listo? Si me dicen sume los cuadrados, pues ¿yo qué hago? Pues yo también ¿qué hago? Pues sumar todos los cuadrados, veanlos acá. ¿Se entiende, muchachos? Ya finalmente la suma de cuadrados total, pues es coger esa suma de cuadrados y restarle el factor de corrección, y entonces acá obtenemos el valor que veíamos en la diapositiva. Nos da 1.024.971.9. ¿Dónde está? 1.024.971.9. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del factor B anidado en A. Este es un poquitico más, no más complicado, es de mayor detalle. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hacemos y punto punto, es decir, la sumatoria de todos los machos. Entonces, que en este caso, esa sumatoria pues es sumar todas las progenies del macho 1, ¿sí ven? Luego hacemos esa sumatoria, la vamos a multiplicar, o la vamos a elevar mejor al cuadrado. Y finalmente, esa sumatoria la vamos a dividir por el total de progenie del primer macho. Lo voy a hacer con un macho. Entonces sacar el promedio, ¿cierto? Ah, pero no porque lo veas cuadrado. Digamos que sí sería como un promedio cuadrado, si ustedes quieren. Es un promedio cuadrado. Cada dato, cada progenie al cuadrado, la suma de cada progenie al cuadrado dividido en el total, ¿sí? Mira, con el primer macho, sumamos todas sus progenies. Esa sumatoria la vamos a elevar al cuadrado. La sumatoria de esa progenie de ese primer macho. Y finalmente vamos a dividir esa suma al cuadrado, la vamos a dividir entre el total de individuos del macho 1. ¿Sí lo ven? Listo. Eso lo hacemos con los 3 machos. ¿Sí ven? Y al final, pues hacemos la sumatoria de estos promedios cuadrados. ¿Estamos? Entonces, para calcular la suma de cuadrados de machos, pues es restar esto con el factor de corrección y obtenemos la suma de cuadrados de los machos. ¿Se entendió? Ahí está. Ahora las hembras. Hacemos algo muy parecido. Tenemos 7 hembras, ¿sí? Voy a mostrarles en el primer caso. Primero sumamos todas las progenies de la primera hembra. Véanla acá. ¿Sí? ¿Sí? Todas las progenies de la primera hembra. Después, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado esa suma. Véanla acá. ¿Sí la ven? Después, ¿qué hacemos? Dividimos esa elevación por el total de progenies de la primera hembra. ¿Sí lo ven? No, Hasta ahí lo mismo. Hasta ahí es lo mismo, pero con las hembras. Ya, tal cual. Y eso se hace 7 veces porque son 7 hembras. ¿Sí?
Y entonces calculamos la suma de cuadrados de las hembras, y para calcular la suma de cuadrado hembras anidada en machos, pues es coger este total y restarle el factor de corrección nuevamente. Ah, no, perdón, sí, factor de corrección y suma de cuadrados de machos. Acá hay que hacer una resta compuesta. Machos, factor de corrección, se le resta el total de hembras. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Vamos a ir despacio para los que lo están haciendo de una vez en Excel. Pero, El factor de corrección, acuérdate, es la sumatoria de todo esto, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el total de individuos. ¿Listo? Y ese pues es importante porque ese factor de corrección lo vamos a usar en varios lados. ¿Tienen preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Todo clarito? Básicamente una diferencia entre, Suma de cuadrados vamos a residual. sumar el total menos machos menos hembras y ahí obtenemos el residual. ¿Listo? Ahí estarían las sumas de cuadrados. ¿Cómo es, profe? Suma de cuadrados residual es coger el total y restarle suma de cuadrados de machos menos suma de cuadrados de hembras. Ahí ya no entra el factor de corrección porque ese lo tuvimos en cuenta para calcular antes machos y hembras. O hembras y machos. ¿Listo? Y ya finalmente pues lo que hacemos es calcular los cuadrados medios. Entonces para machos se divide por el grados de libertad de machos, para hembras ese suma de cuadrados dividido grados de libertad hembras, y el residual pues lo mismo, suma de cuadrados de residual dividido grados de libertad residual. Y ahí ya obtenemos entonces de nuestra tablita obtenemos hasta acá. De la tabla, muchachos, entonces ya tendríamos esto. Así digamos que ustedes resumen. Para el taller, yo no quiero que me muestren el Excel. Pues, necesito es que lleguen acá. ¿Listo? Entonces ya llegamos hasta acá. Ahora nos falta calcular esto que está acá, que son los cuadrados medios esperados, o el sistema de ecuaciones 3×3. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, de las cuales ya tenemos despejada una incógnita. Esto es igual a esto. ¿Listo? Todo esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale 5.76, 6.21 y 13.55? De las ponderaciones K1, K2 y K3, que ya mismo se las voy a explicar cómo las hicimos acá en Excel. En Excel, muchachos, entonces tenemos que contar el número de individuos por macho. Entonces, vamos a contar cuántos individuos se tuvo por macho y pues básicamente por hembra. Entonces acá estamos diciendo que 7 proviene de la primera hembra con el primer macho, ¿cierto? 9 de la segunda hembra con el primer macho y así sucesivamente, ¿cierto? Acá lo que hicimos fue un conteo. Tienen que hacer salir entonces 7 conteos porque son 7 hembras, ¿cierto? Se tuvieron 7, 9, 5, 5, 7, 3 y 6. 6 progenies. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Este al cuadrado, ¿cierto? Este al cuadrado y así sucesivamente. Y acá
vamos a sumar individuos por macho al cuadrado. Miren que acá está especificado en este renglón qué es lo que estamos haciendo paso a paso. Entonces, para poder sumar, pues acá yo sumo las dos hembras con el del primer macho. Este 99 es de la suma de los cuadrados de pues, las tres hembras con el segundo macho, y este 45 es la suma de las últimas dos hembras con el tercer macho. ¿Listo? Ahora, ¿qué se hace? Una división entre el total de individuos por macho. Para el primer caso, ¿sí ven? Este es 5.82, división entre las hembras del segundo macho, y acá lo mismo. ¿Sí ven? Listo. Ahora, total de individuos menos la línea anterior. Es decir, tenemos que coger el total de individuos, que son todos estos, menos la línea anterior, que sería 8.13, 5.82 y 5. Y eso nos da básicamente la ecuación para calcular K1. ¿Listo? Que es coger, nos faltaría básicamente esta última partecita de la ecuación, esto que les estoy señalando acá, y escoger este valor multiplicado por 1 sobre C14, que en este caso son los grados de libertad de las hembras. ¿Listo? Esos K1, K2 y K3, repito, son de cuidado, son básicamente de mucha atención. Esto se calcula similar, miren, para calcular K2 es similar, es coger los individuos al cuadrado, luego hacer básicamente la sumatoria y dividir entre el total de individuos. ¿Sí ven? Sumamos estos cuadrados y después dividimos entre el total de individuos. Y ya obtenemos esta partecita grande de la ecuación. Lo que nos queda es pues hacer esta diferencia. Miren lo que estamos haciendo acá. Estamos sumando la suma de individuos por macho al cuadrado dividido la suma de individuos al cuadrado entre el total de individuos. Fíjense que son dos divisiones las que estamos haciendo acá. Y finalmente cogemos eso y multiplicamos por 1 sobre los grados de libertad, en este caso de los machos, que sería 2. Y ese valor nos da el valor de K2, que es 6.21. Son ponderaciones. Y finalmente, para calcular el K3, tenemos los individuos por hembra, perdón, por macho. 16 para el primero, 17 para el segundo, 9 para el tercero. Eso lo elevamos al cuadrado. Finalmente, sumamos los individuos por hembra anidadas en los machos al cuadrado, que son esta sumatoria dividido el total de individuos, por acá. Luego todos los individuos menos la línea anterior. Y finalmente calculamos el K3, que es 1 sobre los grados de libertad de las hembras anidadas en los machos por la línea anterior. ¿Listo? Ese C13 está acá. Grados de libertad de los machos, del factor A, véalo, acá está especificado. Pues es básicamente lo mismo, lo único que cambia son los grados de libertad. Si estoy sacando de hembras, pues los grados de libertad de... Sí, porque fíjese que acá estamos utilizando, pues yo estoy desarrollando en el Excel paso a paso estas fórmulas, ¿cierto? Estas fórmulas son las que estoy desarrollando paso a paso en el Excel. Bueno, y acá está última. Me falta hacer una multiplicación entre 1 sobre los grados de libertad, por ejemplo, de los machos, acá. Acá también se divide por 1, se multiplica mejor 1 sobre los grados de libertad de los machos, y acá 1 sobre los grados de libertad de las hembras anidadas en los machos.
Es lo único que cambia de estas ecuaciones. Y ahora tenemos K1, K2 y K3. Listo. Quedaría 5, 6 y 13. Profe, pero esa fórmula que usted encierra ahí, esta de acá, ¿de dónde la saca? ¿Es este valor? O sea, esta fórmula vale. No. La fórmula es completa. Ah, ya, el total de la fórmula vale. Sí, el total. Ah, ya multiplicado por. Solo que sí, ya está multiplicado por los grados de libertad que yo les comentaba. Es toda la fórmula, pero pues valga la pena la aclaración. Claro, lo último que se hace es multiplicar por el 1 sobre los grados de libertad. Yo me inventé pues el Excel. Lo hice de cero, nadie me lo pasó, nadie. Y como a mí nadie me lo pasó, pues ustedes también lo pueden tabular los datos inicialmente, ¿sí o no? Voy a ampliar esto para que vean cómo hicimos las fórmulas. Véalo acá. Contamos el número de machos, restamos 1, ¿cierto? Contamos hembras por macho, le restamos 1, ¿cierto? ¿Sí? El residual lo pueden sacar por diferencia del total, pues es coger el total de progenies menos 1 y el residual lo sacan de el total menos 2 más 4. ¿Listo? Eso les da pues 35. Factor de corrección, suman todos los individuos, lo elevan al cuadrado y luego dividen por el total de individuos. Suma de cuadrados, abren una casillita al lado de allá, ¿cierto? Elevando al cuadrado todo. Suman todo eso. Y después, para calcular suma de cuadrados total, pues escoger esa suma menos factor de corrección. Para calcular suma de cuadrados de machos tenemos que hacer sumatoria de todos los individuos por macho. Mírenlo acá. Voy a hacerlo con el ejemplo del macho 1. Todas las progenies del macho 1. Esas progenies se elevan al cuadrado, ¿cierto? O lo que es lo mismo. Multiplicar por sí mismo. Y finalmente se divide por el total de individuos de cada macho ese cuadrado. Mírenlo acá. Total de individuos. ¿Sí estamos? Ahí está. Eso se hace con los 3 individuos, con los 3 machos. Para su ejercicio son más machos, por supuesto, y más crías, por supuesto. Obtengo la sumatoria de esos, ¿cierto? Y finalmente obtengo la suma de cuadrados de machos cogiendo esto y restándole el factor de corrección. Y ya. Ahí está. Para las hembras es lo mismo. Tenemos 7 hembras. Vamos a hacerlo con una sola. Sumamos todas las progenies de la hembra 1, elevamos al cuadrado esa sumatoria de progenies, luego dividimos por el total de progenies esa sumatoria al cuadrado, eso lo hacemos con las 7 hembras, finalmente obtenemos esa sumatoria de hembras y para calcular la suma de cuadrados de hembras, escoger esta sumatoria menos los machos menos el factor de corrección. ¿Sí ven? Ahí está. Y ahí obtenemos entonces machos, total, machos, hembras. El residual también se calcula por diferencia. Cogen el total y le restan machos y le restan hembras y ya obtienen el residual. Veanlo acá. ¿Listo? Ahí está. Cuadrados medios, dividir por sus respectivos grados de libertad. Entonces, para machos, suma de cuadrados de machos dividido grados de libertad de machos. Ahí está, 2. ¿Sí? Y así se hace con hembras residual. Acá es donde de pronto puede haber confusión un poquito con los K1, K2 y K3. Pero ¿yo qué estoy haciendo? Pues siguiendo estas benditas fórmulas. Lo que pasa es que lo tengo que hacer paso a paso. Sumamos o cogemos todas las progenies, ¿cierto? 7, 9 de la segunda hembra, 5 de la tercera, etc. Voy a hacerlo con la primera. Esto lo elevamos al cuadrado ese número. ¿Sí? Sumamos los cuadrados por macho.
Es decir, primer macho le correspondieron solamente 2 hembras, ¿cierto? Entonces será el cuadrado de este más el cuadrado de este. Nos da 130. ¿Listo? Eso se hace con el segundo macho, pero ya no son 2 hembras sino 3, y eso se hace con el tercer macho, que fueron 2 hembras. Finalmente dividimos este total y lo dividimos por el número de progenies de cada macho. Entonces, para el primer caso, 130 dividido el total de progenies del primer macho. Eso se hace así con el segundo macho y así con el tercer macho. ¿Listo? Finalmente, muchachos, cogemos esa sumatoria de los 3 individuos, de los 3 machos, la multiplicamos por 1 sobre los grados de libertad, en este caso de los machos. Eso sería. K2, ya tenemos. Miren que acá hay una parte de la ecuación que ya la hicimos. Miren, esto que ustedes ven acá, que los voy a subrayar acá, esto es esto mismo que está acá, ¿sí ven? O sea, eso ya lo calculamos acá atrás antes. Lo que hacemos acá es calcular simplemente esta primera partecita de la ecuación, esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente. Vamos a contar los individuos, en este caso por hembra, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá sería 49, no sé qué, Esta fila ya la habíamos hecho acá. Miren que es esta misma, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esa sumatoria y la vamos a dividir entre el total de individuos. Que creo, no sé si no la habíamos acá. Y finalmente, lo que hacemos es esto, le vamos a sumar lo que ya habíamos calculado previamente. Y le vamos a restar, sumamos todo esto que habíamos hecho previamente y le restamos este valor que acabamos de obtener. Y eso finalmente lo multiplicamos por 1 sobre los grados de libertad de los machos también. Y ahí ya estaría, digamos, el K2. Y el K3 es hacer número de individuos por macho, 16, 17 y 9, elevamos al cuadrado esos 16, 17 y 19, ¿sí ven? Y vamos a dividir esa sumatoria entre el total de individuos. Finalmente, total de individuos menos la línea anterior, todo lo que estaba acá arriba, total de individuos menos 14.9. Para calcular el K3, pues es 1 sobre los grados de libertad de los machos por la línea anterior. Profe, ¿Y ya? ¿el total de individuos es de las crías o es el total de los machos? Cuando les digo total de individuos, son todos estos que están acá, todas las progenies. ¿Listo? Entonces ya mismo le envío a Valentina el taller. Es para responder dentro, lo hacen esta semana, pero lo entregan dentro de 8 días. Hacemos la corrección y ya tendremos entonces calificados talleres. Me falta hacerles un quiz que, repito, puede salir a discreción, eso lo dije cuando arrancamos el tercer semestre, de cualquier tema. Macho B, macho C, total. Luego al cuadrado. ¿Sí ven? Luego, este 256 lo sumo a esto más esto y después lo divido entre el total de individuos. O sea, entre todo esto que está acá arriba. ¿Sí? Entre todos. O sea que aquí pues no es necesario sacar los otros ejemplos. Ya estamos viendo como datos, pues. O sea, me refiero es que esto no se repite acá. No, porque ya... La 3 es este. Sí, no habría necesidad de repetirlo porque yo ya estoy acá sacando la diferencia entre estas progenies, ¿sí? ¿Cómo pasa con las hembras también? Lo mismo con las hembras, fíjate, exactamente. Ah, Y acá, entonces obtengo esto, ¿cierto? Y calculo pues el K3. 1 dividido grados de libertad de machos, fíjense acá, de la, ¿sí? Por este de acá. Y ya. Computador pues, 85
y acá se ve bonito, grande. Profe, ¿qué significa eso es varianza o ¿Señor? la diferencia de elevado al cuadrado de varianza de El análisis de varianza se conoce como cuadrado medio. ¿Sí? Entonces, tenemos, ese sería, digamos, el cuadrado medio esperado para machos, cuadrado medio esperado para hembras y cuadrado medio esperado para residuales. Este es el calculado y a partir del calculado sacamos el esperado. Entonces, acá pues es igualar, ¿cierto? Y esto también será igual a esto y esto será igual a esto. ¿Listo? Este valor lo vamos a sustituir acá por sustitución, ¿cierto? Que pues varianza, ¿sí ven? Lo sustituimos acá. Entonces, al sustituirlo, podemos resolver para esto. ¿Sí? O sea, yo ya despejo eso. ¿Sí? Y ya, básicamente, para hallar esto, sustituyo lo que me dio para esto y lo que me dio para esto acá. ¿Ya? Es decir, este valor también lo sustituyo acá. ¿Sí? Y lo que obtengamos de B lo sustituimos acá. Y entonces yo ya puedo despejar esto. Recuerden que esto está igual a A. Ya, eso es un sistema 3×3, se soluciona por sustitución. Ahora démosle la interpretación. ¿Hay necesidad de hacerlo o ya Claro. Hagamos entonces cuánto vale B2, perdón, sigma de B anidado A es igual a ¿qué? 63,913, ¿cierto? Eso va a ser igual a eso. Sí. Menos esto, 17,028 dividido entre 5,76. Ese es el valor de varianza de B anidado A. ¿Cuánto les da? Colaboren. 63,913 menos 17,028 dividido 5,76. Once puntos de la nueva. 8.139.8, pongamos. Ahí está. Listo. Ahora vamos a despejar este de acá. Entonces, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 86.665, ¿cierto? Menos 81,39.8 por 6,21 menos 17,028.
dividido todo eso entre 13.55. Eso vale varianza de A. Tan, 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 tan. ¿Cuánto les da? Lo que nos hace sumaría, se restaría 86,665 menos multiplicación menos. Sí, en ese orden. Y al final dividido 13.55. Pero, ¿Entienden? pero la calculadora no confío. Entonces tenemos los valores de A, los valores de B y el valor de R. Ahí está. Esos serían los esperados, que tienen una interpretación similar a la que le dimos la clase pasada. ¿Qué pesa más? ¿La genética del macho, de la hembra o el ambiente? Pero lo que no especifica ahí. Ahí cuál sería el O ambiente. sea, sí, ¿cuál sería lo mismo? Como vimos la clase pasada. La mente. Vamos a ver la interpretación, perdón, verbal. Ahí está. ¿Sí nos dio igual? Sí. Sí, profe. Hasta acá entonces acabamos, muchachos. Pues la genética técnicamente es la sumatoria entre machos y hembras y el ambiente pues es el residual. Eso lo significa. Esa es la descomposición de la varianza en componentes genéticos y componentes no genéticos. Si ustedes suman, machos y hembras anidadas en machos, eso les da 9.000 algo, ¿cierto? Y eso pues es muy superior a 1.728. Perdón, a 17.000. Ah, ¿no? O sea que los nombres de sea macho. Entonces, el efecto en los pesajes es más por el ambiente que por la misma genética. Esa sería la interpretación de descomponer la varianza en componentes genéticos y en componentes no genéticos. Lo genético es mamá y papá y mamá mejor, ¿sí? Eso suma 9.000 algo. Y estos son 17.028. Es decir, está pesando más el ambiente que la misma genética. Entonces, voy a ajustar el taller. Se lo envío a